A ver, pensemos en algo. ¿Qué aspecto tendría una idea lógica, una de esas abstractas, si pudiéramos construirla en el mundo real? ¿Cómo se ve una frase como, si pasa esto, entonces aquello? Pues resulta que sí tienen una forma, y esa forma es, literalmente, la base de toda nuestra tecnología. Vamos a ver cómo funciona. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender cómo es que la lógica puede verse. Después veremos las piezas básicas con las que se construye todo. Luego haremos el viaje en ambos sentidos, de la fórmula al dibujo y del dibujo de vuelta a la fórmula. Y al final repasaremos las reglas de oro que hacen que todo esto encaje. Y aquí está la idea central, la que lo cambia todo. La lógica proposicional no es solo algo que escribimos en un papel. No. Tiene una contraparte física, algo que podemos dibujar, armar y ver. Los circuitos lógicos. Cada operación que imaginamos tiene su propio plano. Y lo más increíble de todo es que, no importa qué tan complicado parezca, todo se reduce a solo dos tipos de conexiones. Así como lo oyen, cualquier circuito, por más gigante que sea, está hecho de estos dos ladrillos fundamentales. Y aquí los tenemos. Miren la forma que tienen. El circuito en serie es como un camino de una sola vía, ¿ven? Todo tiene que pasar por ahí, uno después del otro. En cambio, el paralelo es como una autopista con varios carriles, ofrece rutas alternativas. Y el mixto, bueno, su nombre lo dice todo, es simplemente una combinación de los dos. Bien, primera regla fundamental, y esta es clave. Cuando en lógica veamos ese operador I, ese símbolo que parece una montañita, A, en el mundo de los circuitos, eso se traduce directamente a una conexión en serie. Para que la electricidad pase, tiene que pasar por P y por Q. No hay opción. Y la segunda regla es la contraparte perfecta. El operador O, la disyunción, con su símbolo V, es siempre un circuito en paralelo. Aquí la cosa cambia. La corriente puede tomar el camino de P o puede tomar el camino de Q. Basta con que uno de los dos funcione. Entonces, si nos quedamos con algo que sea esto, P y Q, es una fila india, una conexión en línea recta. P o Q es una bifurcación, caminos uno al lado del otro. Esta es la traducción, el diccionario básico que nos va a permitir entenderlo todo. Perfecto, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la acción. Vamos a agarrar una fórmula que parece complicada y paso a paso la vamos a convertir en su dibujo, en su circuito correspondiente. Bueno, aquí tenemos nuestro primer desafío. A primera vista, la fórmula puede asustar un poco, pero el verdadero problema aquí es esa flechita, la condicional de sí, entonces. No hay una pieza de circuito que represente eso directamente, así que lo primero es traducirla a algo que sí podamos dibujar. Y aquí es donde entra la magia de las leyes lógicas. A ver, primero, esa condicional. Hay una regla que dice que si no Q, entonces R es exactamente lo mismo que decir o pasa lo contrario de no Q o pasa R, o sea, no Q o R. Y ahora, el segundo paso es mucho más intuitivo. Es la ley de la doble negación. Decir no es cierto que no soy alto es una forma muy complicada de decir soy alto. Pues lo mismo pasa aquí. No Q se simplifica y se convierte en una simple Q. Y nos queda Q o R. Mucho más limpio, ¿no? Y ahí está. Miren qué bien quedó. Ahora la fórmula solo tiene operadores I y O. Esto significa que ya está completamente en el lenguaje de serie y paralelo. Ya está lista para ir al tablero de dibujo. Ahora vamos a leerla como si fuera un plano de construcción. El PBOQ es un bloque con dos caminos paralelos. El QBOR es otro bloque paralelo. El Y, ampersand, que los une, nos dice que estos dos bloques van uno detrás del otro, en serie. Por otro lado, tenemos un bloque R ampersand P, que es una simple conexión en serie. Y finalmente, ese gran O, V, en el medio, nos dice que todo el primer gran conjunto está en paralelo con este último bloquecito. Así es como se arma la estructura. Excelente. Ahora el desafío se pone más interesante. Vamos a hacer el camino de vuelta. Empezamos con el dibujo y vamos a usar nuestra lógica de detective para descubrir cuál era la fórmula original que lo creó. Aquí está nuestro caso de estudio. Es un circuito mixto, se ve a leguas, tiene partes en serie y partes en paralelo.
La clave para no perderse es ir por partes, como si estuviéramos desarmándolo pieza por pieza. Concentrémonos primero en la rama de arriba. Vemos que P está conectado en línea recta, o sea, en serie, con otro bloque. Y dentro de ese bloque, R y Q están en paralelo. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Fácil, P, I, R, O, Q. O con símbolos, P, I, R, O, Q. Ya tenemos la primera mitad. Ahora, la rama de abajo. Esta es mucho más sencilla. Q y R están uno detrás del otro. Una conexión en serie de manual. Por lo tanto, su fórmula es simplemente Q and R. Ok, ya tenemos la fórmula de la rama de arriba y la de abajo. La pregunta ahora es, ¿cómo se relacionan entre ellas? Bueno, fíjense que ofrecen dos caminos distintos para ir del principio al fin. Eso, ya lo sabemos, significa que están conectadas en paralelo. Y eso nos dice que tenemos que unir las dos fórmulas con el símbolo de O, el V. Y al juntar todas las piezas, ahí lo tenemos, la fórmula completa. La rama de arriba, P, AND, OR, Q, está en paralelo, o sea, OR, con la rama de abajo, Q, AND, AR. Misión cumplida. Hemos traducido el diagrama a su idioma original. Entonces, como acabamos de ver, no importa qué tan enredada parezca una fórmula o un circuito. Al final del día, todo este sistema se apoya en un par de reglas increíblemente simples, pero muy, muy poderosas. Hagamos un repaso rápido de lo que no se nos puede olvidar. Serie es igual a Y, AND. Paralelo es igual a O, V. Siempre. Los paréntesis en la fórmula nos dicen qué partes del circuito van juntas. Son como cajas. Y el consejo más útil de todos, siempre que se pueda, simplifiquemos la fórmula antes de empezar a dibujar. Nos va a ahorrar un montón de trabajo y posibles dolores de cabeza. Esas son las claves. Y este es el gran concepto de fondo. La habilidad de tomar un problema abstracto, que parece gigante, y descomponerlo en piezas simples, visuales y manejables. Es una herramienta potentísima, y no solo para la electrónica, sino para casi cualquier cosa. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en el celular que tenemos en el bolsillo o la computadora que usamos. Dentro de ellos, miles de millones de decisiones se toman cada segundo. ¿Cómo lo hacen? Pues en su nivel más fundamental, con este sistema tan elegante de conexiones en serie y en paralelo. La próxima vez que usemos uno, vale la pena recordar que está lleno de millones de pequeños I y O trabajando sin parar.